Hola, qué bueno que me acompañen un día más en entrevista y no se van a arrepentir porque hoy van a aprender muchas cosas sobre una zona del mundo pues un tanto desconocida para aquellos que venimos de países occidentales. Es las repúblicas soviéticas, ese gran territorio que a menudo vemos en el mapa, pero que muchas veces nos hemos preguntado qué hay ahí dentro, cómo funciona, cómo es su gente, ¿verdad? Todas estas incógnitas a menudo han hecho que los empresarios pues no se atrevan a invertir en estos países. Ahora bien, esta tendencia parece que está cambiando en los últimos años y nuestro invitado de hoy es una de esas personas que le gusta ir a contracorriente y que apuesta por los retos. Hablamos del arquitecto Manuel Núñez Janowski. Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista. Gracias. Bueno, Español y catalán. Español y catalán, especificamos, claro que sí. Pero Nacido en Samarcanda. Y nacido en Samarcanda, bueno, quiero decir, internacional, podríamos englobarlo, ¿no? Una figura internacional. Pero le decía que usted apuesta por los retos, ¿no? A juzgar por su trayectoria y las cosas que ha hecho, de las que hablaremos aquí en entrevista hoy en este programa. Y una de ellas es pues una apuesta por irse a Crimea, una zona pues bien complicada en estos momentos, pues todos lo sabemos, ¿no? Hay un conflicto ucraniano que ha pues desembocado en que Rusia reconozca a esta península, a Crimea, como parte de su territorio una vez más. Además, hay sanciones impuestas por Estados Unidos, también por Europa, a Rusia. ¿Qué es lo que se le ocurre a usted? ¿Qué es lo que se le pasa por la cabeza para decir, pues me voy a presentar proyectos allí, a Crimea? ¿Es un kamikaze o ve la oportunidad donde muchos otros no lo hacen? Yo creo que efectivamente soy, lo que he dicho antes, un español y un catalán. ¿Por qué? Porque efectivamente, para contestarte, podríamos irnos inmediatamente y decir, mira, ¿sabes qué? En vez de irme a Crimea, me voy a Barcelona. ¿Por qué? Porque precisamente en Barcelona, en noviembre del año pasado, tuvimos un plebiscito, porque Cataluña estaba pensando en salirse de España y lo intenta por todos los medios. Yo creo que es correcto que Cataluña pretenda definirse y me parece correcto que Cataluña se defina como Cataluña, como catalanes que son, no porque van a ser pro franceses o pro portugueses o pro anglosajones, sino porque son catalanes y ellos saben perfectamente lo que son. Y entonces esta autodefinición, autodeterminación hace de que un país de repente pues es válido y es interesante y puedes dialogar con él cuando un individuo sabe lo que es. Lo que es muy difícil es dialogar con alguien que no sabe lo que es. Yo creo que Crimea siempre supo que es rusa, porque Crimea antes fue turca, antes de Turquía me parece que era griega, antes de griega era escita, etc. Y parece ser que según mis últimas investigaciones, incluso algún que otro faraón egipcio llegó hasta por ahí. Por sin hablar ya de Odiseo, de Ulises, etc. Sí, claro. Por lo tanto, Crimea es una península importantísima que flota en medio del Mar Negro. Tiene tiene una geografía estratégica muy importante para todos los partners que dan la vuelta al Mar Negro. Como punto interesante, pues en vez de quedarme en Barcelona, me fui a Crimea, que es prácticamente lo mismo. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero no. Es prácticamente lo mismo, quizá en algunas situaciones o circunstancias que usted muy bien ha descrito. Hay sol. Exacto, el clima obviamente también es diferente. Hay gente que habla en ruso y gente que habla en catalán, en ucraniano. En ucraniano, es verdad, claro. ¿No? Bueno, mencionaba el clima, pero la verdad es que Crimea también tiene un clima fantástico, la zona de Yalta y demás. ¿Sí? Es un clima cálido, bien bueno. Sí, sí. Pero las diferencias claves, ¿no? A un nivel empresarial, podríamos decir, ¿no? Es esto, existen unas ciertas sanciones que pues, no ayudan quizá a que se llame a esa inversión extranjera. ¿Qué es la ambición que te lleva hasta allí? No, el problema es diferente. Mira, yo me fui ahí como un empresario, de acuerdo, gracias. Pero lo que no me gusta, por ejemplo, que mi plataforma española me corte las tarjetas de crédito, porque hay sanciones. Que mi plataforma telefónica, SFR, Francia, me corte mi teléfono. Es que ahí es donde voy, ¿no? Todos estos problemas que te encuentras. Pero bueno, pues me compro un teléfono ruso, no pasa nada. Y trabajamos, y tengo un computador ruso. No. La historia es un poco más larga y en realidad la historia empieza cuando acaba la Unión Soviética. En el año 89-91, el gobierno soviético, me invita a proyectar un barrio en Sebastopol.
Lo hacemos, este proyecto recibe la aprobación del comandante en jefe de la flota, que era una especie de alcalde en realidad, Sí. el alcalde y por supuesto todo el elenco municipal. Y entonces yo invito a mis partners franceses para que vengan y construyan una fábrica de, yo lo que llamo hormigón arquitectónico, un hormigón especial del cual no solamente se hacen casas grises y esos bloques repugnantes que hay por todas partes aquí y allá, sino que un hormigón nuevo, de nueva generación, en el que yo trabajé muchos años. Construimos la fábrica, empezamos a producir los primeros ejemplos de cómo puede ser. Encontramos los buenos cementos, encontramos las buenas arenas, ingredientes necesarios para hacer un hormigón buenísimo. Y de repente se hunde la Unión Soviética. Y como yo decía y digo a mis hijos y a mis amigos, digo, lo he calculado todo, hasta el último tornillo. Lo único que calculé es que se hunde la Unión Soviética. Y entonces, claro, cuando pasó esto, bueno, pues entendí que la situación cambiaba, de que estaban cambiando las cosas y tenía que dejar pasar un cierto tiempo. Yo volví a Crimea más tarde, en el año 2003 me invitaron a proyectar un pequeño conjunto residencial de lujo en Gurzuf, un lugar interesante donde pasaba toda la inteligencia rusa, pasaban sus vacaciones, Chekhov, Mayakovsky, etc. Incluso La élite más culta, ¿no?, del país. Claro, claro. La inteligencia, lo que los rusos les encanta llamar inteligencia. La inteligencia, sí. Y entonces me invitaron ahí para proyectar este pequeño objeto de lujo turístico para explotar un nuevo producto francés, la empresa Caudalie, que hace vinoterapia. Entonces este chico ucraniano-ruso que me encargó este proyecto, ahora lo construimos en el año 2003-2005, lo está renovando porque está adaptándolo a este nuevo producto. Si Caudalie, que es una empresa francesa, los franceses por un lado están haciendo bloqueo con los americanos y con los anglosajones, etc., si los franceses hacen esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ir ahí y proponer mis servicios, sobre todo porque las ruinas de la fábrica que yo construí en el 91 están ahí. El gobernador de Sebastopol me dijo, estoy muy interesado en resucitar esta industria aquí o allá en otro sitio. Queremos que nos hagas un proyecto, queremos que lo construyas y queremos que sea un proyecto bandera. Dicho todo esto, lo decíamos al principio, ¿no? Eres una persona internacional, te definías como catalán, también español y ahora también llevas tiempo residiendo en Francia, si no me equivoco. Llevo, sí, unos 30 años viviendo en París. Unos 30 años, sí. ya es tiempo, ¿no? Dentro de todo esto, además, naciste en Uzbekistán, en Samarcanda, ya lo decías tú mismo, y, bueno, también eras ya buen conocedor de Crimea, ¿no? Allí a donde quieres trabajar ahora. Pero uno de los proyectos, ¿no?, quizás más sonados, en los que has estado involucrados, ¿no?, ha sido precisamente un centro espiritual y también cultural de la Iglesia Ortodoxa que iba a ser el más grande en el extranjero y se iba a situar en París, o se va a situar en París. Ahora me dirás tú cómo está ese proyecto. Entonces, mi proyecto parisino la idea era un jardín con un templo en medio, con una iglesia ortodoxa en medio de este jardín, aunque el jardín bajaba y subía encima de un edificio que teníamos que conservar. Por eso mismo decía, bueno, pues hormigón por todas partes para que se produzca el jardín y que finalmente haya solo jardín, muy movido, pero con una iglesia ortodoxa en medio, cubierta por un velo. Hemos ganado... Hubo más de 100 propuestas. Hubo más de 100 propuestas y el proyecto finalmente fue para... Hubo 400 y pico inscritos, 100 y pico proyectos que entregaron, 10 elegidos y en las dos últimas vueltas ganamos nosotros. Bueno, ganamos. Champagne. Además estábamos en París, o sea que el champagne era buenísimo. pero bueno, empezamos a trabajar, firmamos un contrato con la Federación Rusa.
Y tú empiezas a trabajar en este proyecto, ¿verdad? Todo parece ir sobre la marcha y de repente, de buenas a primeras, un día te dicen... No, de repente no. No fue de Desde repente. el primer momento hubo una cosa muy importante que no gustó a nadie. Es que el alcalde de París se declaró contra este proyecto. Sí, se opuso totalmente a Sí, este... pero es que sus representantes estaban en el jurado y habían firmado el acta del premio que recibimos. Por lo tanto, él estaba contradiciendo a sí mismo en este momento, o sea que ya estaba fuera de ley. Es lo primero. Por lo tanto, a este señor le hicimos un pleito y estamos juzgando, estamos peleándonos ahora contra él. Después pasó, desgraciadamente, otra cosa, y es que el señor Sarkozy no ganó las siguientes elecciones. Era entonces presidente. Vino el nuevo presidente, que era del mismo bando que el alcalde, entonces se pusieron de acuerdo. Ahí hubo un segundo error político gravísimo para mí, y es que a nivel de Estado Francia se traicionó a sí misma, porque existe una ley en la cual se llama la continuidad del Estado. Y que cuando un presidente decide de un proyecto y este proyecto se ejecuta, pasa a la fase de ejecución, tanto proyecto como construcción, el presidente siguiente, a no ser que esto sea algo que se oponga o que ponga en peligro la seguridad del Estado, no tiene derecho de pararlo. Por lo tanto, el señor Hollande cometió un crimen de Estado parando este proyecto. Bueno, para situar a quienes nos están viendo, estamos explicando todo esto porque ese proyecto te fue denegado finalmente, ¿no? Después de 2 años Después de lucha. de 2 años Sí, pero de trabajo. Sí, pero humillaron no solamente a mí, humillaron ante todo a Rusia. Porque Rusia podía haber evitado el concurso. Rusia era un proyecto privado. Ellos compraron este terreno. No era una delegación diplomática. Era un terreno en el que ellos querían construir una catedral ortodoxa. Por lo tanto, ellos podrían llegar con un proyecto suyo, adoptar la normativa francesa, parisina, etc., y construirlo. Y ahí se acababa todo. Pero los franceses dijeron, no, jugamos como que estáis aprendiendo la democracia, ¿no? ¿Jugamos la democracia? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos concurso abierto. Ya. Ok. Y no solamente hicieron esto, no solamente hicieron concurso a 2 vueltas, sino que además consultaron al pueblo francés, al buen pueblo francés y al buen pueblo ruso por Internet. Y nuestro proyecto ganó en Internet en Francia y ganó en Internet en Rusia. En Rusia, en los 2 sitios. Hablabas de seguridad de Estado, ¿no? Si hubiese supuesto un peligro para la seguridad del Estado, entonces se podría haber denegado o habría sido algo justificable. Pero vaya, incluso en algún momento, ¿no? Se llegó a pensar que este proyecto está muy cerca al terreno del Palacio del Alma, donde residen los consejeros del presidente de la República. Exacto. Estamos completamente de Incluso acuerdo. se llegó a decir que... Muy bien informado. Sí, yo siempre hago mis deberes. Y entre otras cosas que he visto y de las que me he informado, era esta, ¿no? Que desde esa especie de superficie que se iba a crear, El velo ese de la velo, Virgen. ese velo ondeado, desde allí pues podría suponer un peligro, ¿no? para este edificio en el que está muy vinculado a la presidencia francesa. El proyecto fue sometido a todos los servicios de la seguridad del Estado. Efectivamente, por ejemplo, decíamos que el jardín subía y bajaba, pues efectivamente en un momento y era público, jardín público. Sí, sí. En un momento determinado nos dijeron sí, pero un francotirador puede subir por el Vía Crucis. Exacto. Y efectivamente desde ahí lanzar algo, un artefacto, al recinto del Palacio del Alma. Ok, cerramos al tráfico, cerramos esta parte del jardín al público y lo usan solamente internamente los monjes, los sacerdotes y los amigos y los visitantes del centro. El público de la calle no entra ahí, el público de la calle queda a nivel de calle o baja al jardín bajo. Por ejemplo, en cuanto al velo, efectivamente al velo no se puede subir si no es en helicóptero. Por lo tanto, no había ninguna manera y el personal de mantenimiento tenía controlado esto con cámaras. No había ningún problema. O sea, desde el punto de vista de seguridad respecto al edificio del Palacio del Alma, ningún problema. Incluso, bueno, estamos viendo, ¿no? O sea, tú les propones diferentes alternativas para que la seguridad no sea un problema. Recibimos todas las cosas.
lo que dijeron es que técnica y estéticamente el proyecto no correspondía al edificio que estaba al lado. O sea, finalmente todos... Después de haber ganado el concurso, con representantes del Ministerio de Cultura, con representantes de la ciudad de París y con el Ministerio de Economía y representantes de la presidencia francesa. Por lo tanto, cuando un proyecto a nivel de concurso, y los mismos representantes del lado ruso, o sea, exactamente los mismos, votaron todos, ok. Cuando esto pasa 2 veces, no puede ser, porque además hay una comisión técnica que examina un proyecto y dice, ok, esto se puede hacer. Si se puede hacer, adelante. Y lo hicimos y trabajamos 2 años para adaptarlo. Pero pese a todo eso, ¿no? Este proyecto... Los franceses querían un arquitecto francés. Es cancelado y ahora... Los franceses querían está en desarrollo un proyecto francés. por Jean-Michel Vivant. El alcalde de París tenía un amiguete. Entonces él quería que su amiguete ganara este concurso. El amiguete quedó tercero. Y entonces la intente fue que ni el primero ni el tercero, el segundo. Entonces dieron el premio al segundo, a Jean-Michel Vivant. Y Manuel, ¿cuál es la situación legal en estos momentos? Porque tú emprendiste acciones legales. Está construyendo un edificio de oficinas con una cúpula ortodoxa encima. Bueno. Hemos visto... Perdona de haber sido tan brutal y tan rápido. Pero es así, es lo que está pasando. No, es muy grave, pero quiero decir, o sea, Occidente constantemente quiere dar lecciones de todo a Rusia. Incluso ahora en lo que decíamos antes, el famoso conflicto Crimea o ucraniano-ruso, en el cual Occidente pretende de que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania no es verdad. El problema es que hay una guerra civil entre ucranianos y ucranianos, punto. Yo no hablo de política. Yo soy extranjero, como tú, estamos invitados aquí. Lo que pasa es que tú eres periodista y puedes informar. Yo soy arquitecto, urbanista y tengo que hacer mis deberes, como los haces tú. Entonces, yo creo que Occidente no tiene derecho de seguir maltratando a Rusia tanto tiempo. Cuando eran comunistas, porque eran comunistas, ahora porque son mafiosos y son bandidos. O sea, nuestros países también están llenos de bandidos, de ladrones que están vaciando las arcas del Estado. Los escándalos en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa Occidental, están llenando las páginas de la prensa. Que paren, que paren. Están igual de bandidos los de ellos que los nuestros y los de aquí. Que dejen de fastidiar, que dejen de fastidiar. Y que tomen a Rusia como un país, si quieren ayudarle, de la mano y que lo lleven por el buen camino. Pero como que no saben, ni ellos mismos saben cómo hacer con su propia democracia y con los derechos humanos y con el desarrollo sostenible, todo esto, que se callen y que se ocupen de la corrupción que se está comiendo España, que está comiendo toda Europa Occidental y el mundo por culpa de ellos. Queda dicho, ¿eh? Hay frases sentenciadoras las tuyas, Manuel. Pero volvamos entonces al espectro que te corresponde, que es el de la arquitectura, ¿cierto? Gracias. Hablábamos de Francia. Tú tienes una relación muy íntima con Francia. Tienes una relación también muy íntima con este país, con Rusia, ¿no? Bueno, más íntima con Cataluña. Más íntima y con España, Cataluña, por supuesto. Exacto. Pero también Rusia tienes... es mi madre. Mira, ahí lo has dicho, ¿no? Pero bueno, tienes esa relación con todas ellas, Sí. ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico es bien curioso, ¿no? La relación también que existe entre Rusia y entre Francia. San Petersburgo, por ejemplo, es una inspiración... No, Francia más bien, París es una inspiración... Versalles. Versalles en concreto, para San Petersburgo, ¿no? Maravillosa ciudad, es preciosa, eso no lo vamos a negar desde el punto de vista arquitectónico, y de repente te encuentras, ¿no? Pues involucrado en este proyecto en el que querías llevar, o se llevaba una parte de la arquitectura rusa a Francia, ¿no? Y en concreto a su capital, a París. Más allá de todo lo que hemos hablado, ¿no? De los intereses que pueda haber detrás. El proyecto estaba muy adaptado al gusto francés, porque el high-tech del velo, no te lo cuento ahora porque si no sería otro programa. No, bueno, y además también eso también se ve adaptado por tu estilo como arquitecto, como te defines, ¿no? Además, gaudiniano, he escuchado alguna vez, incluso, que tienes como Bueno, yo lo que pasa es que hay dos influencias de arquitectos que adoro, Gaudí. que son Antonio Gaudí y Frank Lloyd Wright, en América, que son para mí los dos verdaderos arquitectos, todo lo demás es basura. Bueno,
más claro, agua. Pues dicho todo esto, ¿no? Ese proyecto se adapta, pero más allá de todo, ¿no? Imagino que desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Encontrarse pues con esas vicisitudes, ¿no? De ver las influencias que en el tiempo ha tenido la arquitectura de un país hacia el otro y de repente poder transmitirla, ¿no? Hacer este intercambio de cultura arquitectónica también, pues era un proyecto interesante y que imagino que te dio pena, ¿no? Perder de la manera, no solo de la manera que lo hiciste, sino por el concepto que exponía. No, a mí me dio pena, no, proyectos míos que no se han realizado, son muchos, porque si se hubieran realizado por lo menos la mitad de lo que yo proyecté, el mundo sería un poco más bonito. Esto primero. No es para echarme el farol, pero eso simplemente es verdad. Perdona, por falta de modestia. Pero no por el proyecto. Y yo vuelvo a lo mismo, y no es política tampoco. Y digo, si Occidente no para de maltratar a Rusia, esto acabará mal. Para Occidente también. Y tú además, bueno, ahora ha sido muy claro, ¿no? Ves que esto puede pasar. Está pasando. Está pasando. Occidente está metiendo mano. Por Persia, por Egipto, por Ucrania, por donde pueden, están metiendo mano a Rusia. Que la dejen tranquila, que se ocupen de Occidente. Y sin embargo, empezábamos esta entrevista hablando de tus inquietudes en Crimea, ¿no? Y me hablabas también, ¿no? De lo que te pasó con la caída de la Unión Soviética. ¿No te da un tanto de, no sé si miedo, pero respeto el intentar abrirte camino una vez más allí en Crimea en medio de un conflicto diplomático como el en el que estamos? El mundo está hasta las narices, yo por lo menos estoy hasta las narices de que hay una camarilla de arquitectos, son 5 o 6, que se pasean por el mundo y que son Jean Nouvel francés, el Norman Foster inglés, la Zaha Hadid iraniana, etc. Esta pandillita de 5 o 6 arquitectos que se pasean y dejan sus caquitas en todas partes, que es para darles esta especie de brillo internacional, europeo, occidental. Los países árabes no necesitan de todo esto, tienen una cultura fantástica. ¿Qué coño necesitan de Jean Nouvel? Sí, hizo un proyecto divertido, pero a lo mejor sería más divertido que Jean Nouvel o Foster ayudaran a un arquitecto árabe que formulara algo divertido y no tomar un proyecto de Foster y hacerlo en Cataluña, como se hizo con la antena en el Tibidabo o con el proyecto de la Zaha Hadid en Zaragoza, que no venía ni al cuento, porque yo prefiero la Plaza del Pilar que la cosa que hizo la Hadid. Allí en España también, en Zaragoza, sí. Por tanto, a mí estos paseos internacionalistas, triunfalistas de la arquitectura, de lo que se llama el estilo internacional, no me van en absoluto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo soy un sniper, yo soy un francotirador. Yo cuando trabajo sobre un territorio, yo me he visto de territorio. Yo intento comer, vivir, beber con la gente del país. Es la única manera de sobrevivir. Y entonces yo creo que traer una fosteriñada o una jadiñada de Inglaterra a Zaragoza o a Barcelona es igual de jodido que exportar tecnologías a África, a Asia, en cuales esta gente quedan después colgados para toda la vida, para seguir renovando las tecnologías que heredaron de alguna marca alemana, francesa, española, permíteme etc. entonces que haga un poco de abogado del diablo. Venga. Me estás hablando de esta internacionalización en la que tú no ves con buenos ojos, ¿no? No, porque es una sola dirección. ¿Qué tiene de diferente, entonces, por ejemplo, construir una iglesia ortodoxa en el centro de París? Con la arquitectura propia rusa. No rusa, precisamente. Tanto adaptada. El velo high-tech era precisamente un elemento muy importante de lo que llamamos modernidad. O sea, el tema del concurso, está muy bien que vuelvas a esto, el tema del concurso era encuentro de la tradición y de la modernidad en París. La tradición para los ortodoxos, por esto se llaman ortodoxos, es el respeto de sus reglas y de sus normas. Por lo tanto, la iglesia que ellos querían construir era algo que correspondía a sus cánones, no a los cánones del señor Vilmot. Hacer un edificio de oficinas, aunque sea de piedra, poniéndole una cupulita dorada.
Bueno. No, era hacer un templo en el cual el ortodoxo, el público ortodoxo en general, no el ruso, el ucraniano, el búlgaro, etcétera, el checo, se reconozcan cuando ven en la iglesia, esta es nuestra. Okay. Y yo creo que lo importante y lo grave de la decisión de Hollande, al cual desgraciadamente no puedo llevar a juicio, porque a los presidentes en funciones no se les puede. Hay una inmunidad, ¿no? Sí. En cambio, al alcalde de París, que ya no es alcalde, y a la ministra de Cultura, que ya no es ministro, vamos a intentar perseguirlos. ¿Por qué? Porque no hay derecho que esto se haga. Y esto se hace en el plano internacional. O sea, si ellos exportan lo suyo, lo francés, y quieren que se acepte, oh, qué bonito, francés, tralala, etc. ¿Por qué coño lo ruso no puede ser bonito en París? Por supuesto, y además tú lo sabes perfectamente, que en el París decimonónico, en la Rue hay una iglesia rusa, la de Alejandro Nevsky. Sí, bueno, de hecho la única, ¿no?, que Sí. existe hasta que se Y construya. que el zar incluso hizo expedir, no sé si eran barcos o vagones de ferrocarril que construyeron los franceses en Rusia zarista, de tierra rusa, para construir este templo encima de la tierra rusa. Si hay tradiciones, ¿por qué no se puede respetar? ¿Por qué? Porque los franceses, los americanos, los ingleses siempre quieren imponer lo suyo. Bueno, pues yo creo que con esta conclusión dejamos la entrevista, ponemos punto. Siempre me gusta decir un punto y seguido porque nunca se sabe cuándo volveremos a conversar tú y yo, Emanuel. Y Gracias. por supuesto, cuando nos escucharán ustedes aquí en entrevista. Ya han visto lo maravilloso que tiene este programa, ¿no? Que íbamos a empezar hablando de las repúblicas soviéticas y al final hemos acabado hablando también de las relaciones bilaterales entre Francia y Rusia y bueno, del mundo entero. Si es que al final estamos interconectados, ¿verdad que sí? Manuel, ha sido un placer conversar contigo y ustedes ya lo saben, si quieren saber quién será la próxima persona que se siente a donde hoy estaba este arquitecto español, catalán y del mundo, diría yo. Y si me permites, voy a decir una cosa, España está sufriendo mucho el bloqueo económico con Rusia en turismo y en productos agrícolas que estamos exportando aquí, muchísimos. Sí, porque los perjudicados no solamente son de un lado, sino que al final todo esto acaba afectando, pues por lo que íbamos diciendo, que al final el mundo está interconectado, ¿verdad que sí? Pero esto lo tendremos que dejar, Manuel, ya para otra entrevista, Gracias. porque es lo que tiene la televisión, que nos quedamos sin tiempo. Le decía, ustedes, si quieren saber quién será nuestro próximo invitado, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook o Twitter, tanto las de RT en español como las mías propias, Bricio Segovia, que las estarán viendo ahora mismo aquí en pantalla. Y hasta que nos volvamos a ver, se lo digo siempre, y también les recuerdo que me hagan caso, sean felices.